Hola, colegas Sapiens, y bienvenidos de nuevo. Acomódate y respira hondo. Hoy, nuestro viaje nos lleva a un tiempo muy lejano, a un mundo a la vez familiar y extrañamente diferente. Exploraremos la vida hace 75.000 años, en un planeta al borde de una catástrofe que pondría a prueba la resistencia de nuestros propios antepasados. Esta es una historia sobre el hielo, el fuego y los ingeniosos supervivientes que hicieron posible nuestra existencia. Antes de empezar, recuerda que tu apoyo al canal nos permite seguir creando estas largas y cuidadosas historias sobre la ciencia y nuestro pasado. Simplemente con suscribirte nos ayudas enormemente. Ahora, viajemos juntos en el tiempo. ¿Cómo era nuestro mundo hace 75.000 años, un instante antes de una catástrofe global? Nos encontramos en el Pleistoceno superior, un mundo inmerso en una era de hielo. Inmensas capas de hielo cubrían gran parte del norte del planeta y como resultado, los niveles del mar eran mucho más bajos que hoy. Tierras que ahora están separadas por el agua, en ese entonces estaban conectadas por puentes de tierra. En este escenario helado, una diversa megafauna dominaba el paisaje. Mamuts, lanudos, rinocerontes y tigres dientes de sable. Y entre ellos, no una, sino múltiples especies humanas coexistían. Neandertales en Europa, denisovanos en Asia, los pequeños Homo floresiensis en su isla, y nuestros propios ancestros, los Homo sapiens, que habían comenzado a expandirse fuera de África, pero bajo la superficie de una isla en el sudeste asiático. Una fuerza de proporciones inimaginables estaba a punto de ser liberada. ¿Dónde exactamente estaba esta amenaza? ¿Dónde se localizaba la bomba de tiempo geológica que cambiaría el curso de la historia humana? La respuesta se encuentra en la actual isla de Sumatra, en Indonesia. Allí, lo que hoy conocemos como el lago Toba no es un lago ordinario. Es la inmensa cicatriz visible de una supererupción pasada, una caldera volcánica. Este lugar se asienta sobre la zona de subducción de la sonda, un área geológicamente activa donde la placa indo-australiana se desliza lentamente por debajo de la placa euroasiática. Durante milenios, este proceso acumuló una cantidad colosal de magma en una cámara subterránea. La presión creció sin cesar, preparando el escenario para la erupción más grande que el planeta experimentaría en los últimos 2,5 millones de años. ¿Qué sucedió en el momento exacto en que esa presión se volvió insostenible? ¿Cómo se desencadenó la supererupción de Toba? En un momento, la corteza terrestre que contenía la gigantesca cámara de magma finalmente cedió. Se fracturó de forma catastrófica. A través de estas fisuras se expulsó una cantidad casi inconcebible de roca fundida y gases a la atmósfera a velocidades supersónicas. Los científicos clasifican este evento con un 8 en el índice de explosividad volcánica, la categoría más alta posible, megacolosal. Se estima que se liberaron unos 2.800 kilómetros cúbicos de magma. La expulsión fue tan violenta y tan masiva que el techo de la cámara de magma, ahora vacía, colapsó sobre sí mismo. Este colapso formó la enorme depresión en la Tierra que, con el tiempo, se convertiría en el lago Toba. ¿Cuál fue el primer y más devastador impacto inmediato de esta explosión colosal en la región? ¿Qué le sucedió a los seres vivos en las inmediaciones del volcán?
para cualquier forma de vida en cientos de kilómetros a la redonda, el fin fue instantáneo. Nubes ardientes de gas, cenizas y fragmentos de roca, conocidas como flujos piroclásticos, descendieron por las laderas del volcán. Se movían a cientos de kilómetros por hora, con temperaturas que podían alcanzar los 1000 grados Celsius. Incineraron y vaporizaron absolutamente todo a su paso: bosques, animales y cualquier homínido que estuviera en su camino. La explosión fue tan inmensa que la propia isla de Sumatra y las áreas circundantes quedaron completamente esterilizadas. El paisaje fue remodelado y enterrado bajo una capa de material volcánico que en algunos lugares tenía cientos de metros de espesor. Pero, ¿se limitó la destrucción a la isla de Sumatra? ¿Hacia dónde llevó el viento el subproducto más volátil de la erupción? ¿Hasta dónde viajaron las cenizas de Toba? La columna de erupción se elevó más de 40 kilómetros, perforando la troposfera y llegando hasta la estratosfera. Una vez allí, las poderosas corrientes de viento globales capturaron las partículas más finas de ceniza y comenzaron a transportarlas alrededor del planeta. Durante semanas y meses, esta ceniza, conocida por los geólogos como tefra, cayó lentamente sobre la Tierra y los océanos. Los científicos han encontrado esta capa de ceniza de Toba en lugares increíblemente distantes, en los núcleos de hielo de Groenlandia, en los sedimentos del fondo del Océano Índico y en el mar de China Meridional. Incluso aparece en sitios arqueológicos en la India y Malasia, sirviendo como un marcador de tiempo preciso para datar este evento catastrófico. ¿Cómo afectó esta lluvia de cenizas a las poblaciones humanas que vivían a miles de kilómetros de distancia, como en la India? ¿Cómo impactó la caída de ceniza en la vida humana en la India? Para responder a esto, los arqueólogos han estudiado un lugar notable llamado Walapuram, en el sur de la India. Allí, una capa de ceniza de Toba, de varios centímetros de espesor, cubre el paisaje antiguo. Lo fascinante es lo que encontraron debajo y encima de esta capa. Tanto antes como después del evento, hallaron herramientas de piedra de la edad de Piedra Media, de un estilo muy similar. Esto sugiere que, aunque la caída de ceniza ciertamente habría contaminado las fuentes de agua y dañado la vegetación, no fue un evento de aniquilación para las poblaciones humanas locales. La gente sobrevivió. Continuaron con sus vidas y sus tradiciones tecnológicas, demostrando una notable resiliencia. Si la ceniza no fue el golpe final, ¿cuál fue el elemento más peligroso que Toba inyectó en la atmósfera? ¿Qué compuesto químico liberado por Toba tuvo el mayor impacto en el clima global? Junto con la ceniza, la erupción expulsó gigatoneladas de dióxido de azufre a la estratosfera. Este gas fue el verdadero agente del cambio climático global. Muy por encima de las nubes y del clima cotidiano, el dióxido de azufre reaccionó con el vapor de agua. Esta reacción química formó una fina niebla de aerosoles de ácido sulfúrico que se extendió por todo el globo. Esta capa de aerosoles actuó como un vasto y persistente velo. En lugar de permitir que la luz del sol pasara y calentara el planeta, la reflejó de vuelta al espacio. El termostato de la Tierra estaba a punto de experimentar una caída dramática y repentina. ¿Qué le sucede al clima de la Tierra cuando la luz del sol
se bloquea a escala global. ¿Cómo respondió la Tierra a este velo de aerosoles de sulfato? El resultado fue un fenómeno conocido como invierno volcánico, con mucha menos energía solar. Llegando a la superficie, las temperaturas globales se desplomaron. Las estimaciones varían, pero los modelos sugieren una caída abrupta de entre 3 y 15 grados Celsius. Imagina los inviernos volviéndose mucho más severos y los veranos desapareciendo por completo. Los científicos pueden ver la prueba de este evento en los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, justo en la capa correspondiente a hace 75.000 años. El análisis de los isótopos de oxígeno muestra un pico claro y agudo de frío intenso. El planeta, que ya se encontraba en una era glacial, se sumergió en un congelamiento aún más profundo. ¿Cuánto tiempo duró esta oscuridad y frío intensos? ¿Por cuánto tiempo permaneció el planeta en la penumbra del invierno volcánico? Los modelos climáticos nos dan una idea de la duración. El efecto de enfriamiento más agudo, con los cielos más oscuros, probablemente duró varios años, quizás hasta una década. Este fue el tiempo que tardaron los aerosoles de sulfato más pesados en salir gradualmente de la estratosfera. Sin embargo, las consecuencias se prolongaron mucho más. El enfriamiento inicial tuvo un efecto de retroalimentación. Permitió que la nieve y el hielo se expandieran, cubriendo una mayor parte de la superficie del planeta. Y como el hielo es blanco, reflejaba aún más luz solar, amplificando y prolongando las condiciones frías durante siglos después de la erupción. Con la luz solar reducida y las temperaturas en picado, ¿cuál fue el primer pilar de la cadena alimentaria en derrumbarse? ¿Cómo reaccionaron las plantas del mundo a un cielo oscurecido? La base de casi toda la vida en la Tierra es la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía. Cuando la luz del sol se redujo drásticamente, este pilar fundamental de la vida se tambaleó, desde el fitoplancton microscópico en los océanos hasta los vastos bosques continentales. La vegetación sufrió una mortandad masiva. Los científicos pueden ver esto en los registros de polen extraídos de sedimentos antiguos. Antes de la capa de toba, el polen muestra ecosistemas de bosques ricos. Inmediatamente después, el polen de los árboles desaparece y es reemplazado por polen de pastos y arbustos resistentes, una clara señal de un colapso ecológico a gran escala. Con la base de la cadena alimentaria destruida, ¿qué les sucedió a los animales que dependían de las plantas? ¿Cuál fue el efecto en cascada sobre los animales herbívoros? Para los grandes y pequeños herbívoros del planeta, el invierno volcánico fue una catástrofe. Mamuts, bisontes, ciervos y caballos se encontraron de repente en un mundo donde su comida desaparecía. La vegetación de la que dependían se marchitaba por el frío y la falta de luz, o simplemente no crecía. Esto condujo a una hambruna generalizada y a un colapso dramático en sus poblaciones. Los ecosistemas se sumieron en el caos. La competencia por los pocos recursos restantes se volvió feroz. El mundo, que antes era abundante, para estas criaturas se convirtió en un paisaje estéril y helado, donde solo los más afortunados o los más adaptables podían sobrevivir. ¿Y qué les sucedió a los depredadores, incluidos los humanos, que cazaban a estos herbívoros? ¿Cómo sobrevivieron los cazadores? Tanto humanos como animales
cuando sus presas desaparecieron. El colapso de las poblaciones de herbívoros se propagó hacia arriba en la cadena alimentaria. Los grandes depredadores como los tigres dientes de sable, los leones de las cavernas y, por supuesto, los grupos humanos como los neandertales y los Homo sapiens también se enfrentaron a la inanición. La competencia por cualquier fuente de alimento disponible debió de ser increíblemente intensa. Para sobrevivir, los grupos humanos tuvieron que cambiar radicalmente sus estrategias. Ya no podían depender de la caza de grandes animales. Tuvieron que adaptarse, enfocándose en presas más pequeñas y resistentes, o encontrar fuentes de alimento completamente nuevas, como plantas subterráneas o recursos de la costa. Este escenario de colapso ecológico global nos lleva a una de las teorías más debatidas sobre la supervivencia humana. ¿Cuál es? ¿La erupción de Toba casi nos llevó a la extinción? Esta pregunta es el núcleo de la teoría de la catástrofe de Toba, propuesta en 1998 por el antropólogo Stanley Ambrose. Esta teoría postula que el invierno volcánico fue tan severo que redujo la población humana global a solo unos pocos miles de individuos, quizás tan solo 3.000. Esta idea se basa en una observación intrigante de nuestro propio ADN. Los humanos modernos tenemos una diversidad genética sorprendentemente baja en comparación con otras especies de primates. Esto sugiere que, en algún momento de nuestro pasado reciente, nuestra población pasó por un cuello de botella genético, un evento en el que la población se redujo drásticamente, perdiendo gran parte de su variedad genética. ¿Cómo utilizan los científicos nuestro ADN para estimar el tamaño de poblaciones antiguas? ¿Qué pistas en nuestro código genético apuntan a un exterminio cercano? Una de las herramientas clave es el análisis del ADN mitocondrial. Este es un pequeño bucle de ADN que se encuentra fuera del núcleo de nuestras células y se hereda exclusivamente de la madre. Como pasa de madre a hijo, con muy pocos cambios, los genetistas pueden usarlo para rastrear nuestro linaje materno hacia el pasado. Este análisis muestra que todas las personas vivas hoy descienden de una única mujer ancestral, apodada la Eva mitocondrial. Lo más importante es que la escasa diversidad en el ADN mitocondrial de toda la humanidad sugiere que la población de la que todos descendemos fue, en algún momento, muy pequeña. Y la datación de este cuello de botella coincide aproximadamente con la época de la erupción de Toba. Pero, ¿están todos los científicos de acuerdo con esta interpretación dramática de los datos? Existen evidencias que desafían la teoría del cuello de botella poblacional de Toba. Sí, y son significativas. Muchos arqueólogos señalan sitios como Hualapuram en la India o varios yacimientos en África que muestran una ocupación humana continua antes y después de la capa de ceniza de Toba. No parece haber una interrupción o un abandono de estos lugares. Además, algunos estudios genéticos más recientes han propuesto fechas diferentes para el cuello de botella poblacional, algunas mucho antes de Toba. En el registro fósil no encontramos una capa de extinción masiva de especies que coincida con este período. Todo esto sugiere que, aunque Toba fue sin duda un desastre climático terrible, quizás no fue el evento apocalíptico que redujo a la humanidad a un puñado de supervivientes.
Si no fue un apocalipsis global, quizás la clave de la supervivencia estuvo en estar en el lugar adecuado. ¿Dónde podrían haber encontrado refugio los humanos? ¿En qué lugar de la Tierra podría un grupo de humanos haber escapado de lo peor del invierno volcánico? La respuesta podría estar en la idea de los refugios climáticos. Esta teoría sugiere que, mientras gran parte del mundo se congelaba y las fuentes de alimento desaparecían, ciertas áreas permanecieron relativamente estables y habitables. Las zonas costeras son candidatas principales. El océano tiene una inmensa capacidad para moderar las temperaturas, haciendo que las costas sean menos susceptibles a las caídas extremas de temperatura que el interior de los continentes. Además, el mar ofrece fuentes de alimento, como mariscos, peces y algas, que se ven menos afectadas por los cambios climáticos en la superficie terrestre. Un lugar en particular, en la costa de Sudáfrica, ofrece pistas asombrosas. ¿Qué evidencias específicas tenemos de humanos prosperando en la costa de Sudáfrica durante este periodo crítico? ¿Qué nos dicen las cuevas de Pinnacle Point sobre la inteligencia de nuestros antepasados? En la costa sur de Sudáfrica, el complejo de cuevas de Pinnacle Point ha revelado un tesoro de información. Las excavaciones muestran que hace más de 75.000 años, durante la época de Toba, los humanos que vivían allí no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Tenían una dieta rica y diversificada, explotando sistemáticamente los recursos marinos, como demuestra la abundancia de conchas de mariscos. Pero lo más importante es que mostraban un comportamiento cognitivamente muy avanzado. Utilizaban ocre, un pigmento rojo, probablemente para decoración corporal o rituales, y dominaban una técnica sofisticada. Calentaban cuidadosamente la piedra a una temperatura precisa para hacerla más fácil de tallar y crear herramientas mejores y más afiladas. ¿Fue esta capacidad de adaptación e innovación la clave para la supervivencia en un mundo post-Toba? ¿Cómo la complejidad cognitiva dio a los Homo sapiens una ventaja para sobrevivir? En un entorno hostil e impredecible como el que siguió a Toba, la capacidad de innovar era fundamental. Los Homo sapiens demostraron tener esta flexibilidad mental. Podían desarrollar nuevas tecnologías, como las herramientas microlíticas, que eran más eficientes y versátiles. Más importante aún, su cognición permitía redes sociales más grandes y complejas. Estas redes eran cruciales para compartir información vital sobre recursos escasos y para apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Su pensamiento simbólico, evidenciado por el arte y los adornos, ayudaba a fortalecer la identidad del grupo y la cooperación. Eran estas habilidades las que les permitieron adaptarse a un mundo roto, pero los Homo sapiens no estaban solos en el mundo. ¿Cómo se enfrentaron los neandertales de Europa y Asia al mismo cielo oscuro? ¿Estaban los neandertales, maestros de la Europa glacial, preparados para un invierno volcánico? A primera vista, parecería que sí. Los neandertales eran una especie magníficamente adaptada a los climas fríos de la era de hielo. Tenían cuerpos robustos y compactos para conservar el calor, y eran cazadores formidables, especializados en la megafauna como mamuts, rinocerontes y bisontes. Su cultura de herramientas, la musteriense, era perfectamente adecuada para procesar estas grandes presas. Sin embargo,
Su propia especialización pudo haberse convertido en su mayor debilidad. El invierno volcánico, causado por Toba, provocó el colapso de las poblaciones de los grandes animales de los que dependían casi por completo, poniendo su modo de vida bajo una presión sin precedentes. Existen evidencias directas de cómo Toba impactó a las poblaciones neandertales. ¿Aceleró Toba el declive de los neandertales? Este es un tema de intenso debate científico. No hay una prueba definitiva, pero sí algunas pistas sugerentes. En algunas partes de Europa, los arqueólogos han notado una especie de vacío arqueológico en los registros justo después de la fecha de la erupción de Toba, lo que podría indicar una disminución de la población. Algunos estudios genéticos también sugieren una reducción en la diversidad genética de los neandertales en periodos posteriores. Aunque Toba probablemente no los aniquiló directamente, es posible que el colapso ecológico que provocó haya sido un golpe de gracia. Pudo haber fragmentado y debilitado a sus poblaciones, dejándolas más vulnerables a las futuras fluctuaciones climáticas y a la eventual llegada de los Homo sapiens a Europa. ¿Y qué hay de nuestros otros parientes misteriosos, los denisovanos de Asia? ¿Cómo se vieron afectados los enigmáticos denisovanos por la catástrofe? Sabemos aún menos sobre los denisovanos que sobre los neandertales. Casi todo nuestro conocimiento sobre ellos proviene del ADN extraído de unos pocos fragmentos de hueso, la punta de un dedo y algunos dientes, encontrados en la cueva de Denisova, en Siberia. Sin embargo, su presencia en Asia los sitúa directamente en la zona de impacto climático de Toba. Al igual que los neandertales, es muy probable que sufrieran enormemente por el colapso de los ecosistemas y la desaparición de Mosnostoto. Las presas. El evento de Toba pudo haber aislado a las ya de por sí escasas poblaciones denisovanas, acelerando su declive y contribuyendo a su eventual desaparición o absorción por parte de los grupos de Homo sapiens que se expandieron más tarde por la región. El evento Toba no solo afectó a la Tierra. ¿Qué transformación silenciosa y mortal ocurrió en los océanos? ¿Cómo pudo un volcán en tierra envenenar los océanos del mundo? El mismo dióxido de azufre que creó el velo estratosférico tuvo otra consecuencia nefasta. Al combinarse con el agua en la atmósfera, formó ácido sulfúrico, que luego cayó de vuelta a la Tierra en forma de lluvia ácida a una escala global. Esta lluvia ácida, al caer sobre la superficie de los océanos, comenzó a alterar la química del agua, haciéndola ligeramente más ácida. Además, las toneladas de ceniza que cayeron directamente sobre el mar liberaron minerales y compuestos, como el flúor, que en altas concentraciones pueden ser tóxicos para la vida marina. El océano, que podría parecer un refugio, también estaba siendo atacado. ¿Cuál fue la consecuencia de esta acidificación para las criaturas en la base de la cadena alimentaria marina? ¿Cómo afectó la acidificación de los océanos a los organismos marinos más vulnerables? Un océano más ácido es especialmente peligroso para los organismos que construyen sus conchas o esqueletos a partir de carbonato de calcio. Esto incluye a criaturas vitales como los corales y muchas formas de plancton como los foraminíferos. El agua más ácida dificulta o incluso disuelve estas delicadas estructuras. Este ataque químico
combinado con la drástica reducción de la luz solar que diezmó al fitoplancton fotosintético, supuso un golpe doble y devastador para la base de la cadena alimentaria marina. Este colapso se habría propagado hacia arriba, afectando a los peces, a los mamíferos marinos y, en última instancia, a cualquier grupo humano que dependiera de la pesca para sobrevivir. Después de años de oscuridad y hambre, ¿cómo empezaron a recuperarse los ecosistemas terrestres? ¿Qué tipo de vegetación fue la primera en recolonizar el paisaje devastado? Cuando los aerosoles en la estratosfera finalmente se disiparon y la luz del sol comenzó a regresar con toda su fuerza, la vida vegetal inició un lento proceso de recuperación. Este proceso se conoce como sucesión ecológica. No fueron los grandes árboles de los bosques los primeros en volver. En su lugar, el paisaje abierto, cubierto por una capa de ceniza rica en minerales, fue colonizado por plantas pioneras. Estas eran especies de crecimiento rápido y muy resistentes, como los pastos y los helechos. El análisis del polen en los sedimentos posteriores a Toba muestra claramente este cambio. Un mundo que antes era boscoso se transformó en un mundo de praderas y sabanas abiertas. ¿Cómo influyó este cambio en el paisaje vegetal, en las especies de animales que prosperaron? ¿Qué animales se beneficiaron de un mundo dominado por las praderas? Este nuevo paisaje global favoreció a un tipo específico de animal, los grandes herbívoros adaptados a pastar. La expansión de las praderas creó una nueva y vasta fuente de alimento para especies como los caballos salvajes, los bisontes, los antílopes y otros rumiantes. Sus poblaciones, que habían sufrido durante el invierno volcánico, encontraron ahora las condiciones ideales para recuperarse y multiplicarse. Por el contrario, las especies que dependían de los bosques densos para obtener alimento y refugio, como ciertos tipos de ciervos o primates, tuvieron muchas más dificultades. El mundo animal se reestructuró, favoreciendo a los habitantes de las llanuras abiertas. ¿Cómo se adaptaron los cazadores-recolectores humanos a este nuevo paisaje y a estas nuevas presas? ¿Qué nuevas estrategias de caza desarrollaron los humanos para este nuevo mundo? Cazar en una pradera abierta presenta desafíos muy diferentes a cazar en un bosque denso. Hay menos lugares donde esconderse, tanto para el cazador como para la presa. Este entorno exigía una mayor coordinación y una tecnología de caza más avanzada. Es probable que los grupos humanos supervivientes perfeccionaran sus técnicas de caza cooperativa, trabajando juntos para acorralar y dirigir grandes manadas de animales. Además, la tecnología se volvió crucial. El desarrollo de puntas de proyectil más ligeras y afiladas, como las que se usan en las lanzas arrojadizas, se convirtió en un factor determinante para el éxito en estas cacerías peligrosas y a la vista de todos. Más allá de la caza, ¿qué otra habilidad social se volvió aún más vital para la supervivencia en el mundo post-Toba? ¿Por qué compartir información se convirtió en la habilidad de supervivencia más importante? En un mundo drásticamente alterado y lleno de incertidumbre, el conocimiento era el recurso más valioso. Saber dónde encontrar las últimas fuentes de agua potable, qué rutas seguían las manadas migratorias, o cómo fabricar las herramientas más eficaces, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los grupos humanos
que mantenían redes sociales extensas y se comunicaban con otros grupos, tenían una ventaja inmensa. Podían compartir esta información vital a través de largas distancias. La herramienta que hizo posible todo esto fue el lenguaje complejo, el vehículo para transmitir cultura, tecnología y estrategias de supervivencia, asegurando la resiliencia colectiva. ¿Pudo esta necesidad de cooperación e innovación haber impulsado una nueva ola de expansión humana? El cuello de botella de Toba preparó el escenario para la expansión global del Homo sapiens. Hay una teoría fascinante que sugiere precisamente eso. Postula que los grupos de Homo sapiens que sobrevivieron a Toba, posiblemente en refugios seguros en África o en las costas, eran los más resilientes, cooperativos y tecnológicamente avanzados. Habían sido puestos a prueba por la peor crisis imaginable y habían salido fortalecidos. Una vez que el clima comenzó a recuperarse, estos grupos estaban excepcionalmente equipados para expandirse a un mundo con menos competencia. Salieron de África en nuevas oleadas migratorias, extendiéndose por Asia y Europa, y con el tiempo reemplazaron a otras poblaciones humanas como los neandertales y los denisovanos. Volvamos a la fuente de la catástrofe. ¿Qué le sucedió al propio volcán Toba después de la erupción? ¿Cómo se transformó el paisaje alrededor de Toba después del colapso? Tras el vaciado de la cámara de magma y el hundimiento del terreno, se formó una inmensa caldera, una depresión de 100 kilómetros de largo por 30 de ancho. Pero la actividad geológica no se detuvo ahí. Durante los siguientes milenios, la presión del magma remanente en las profundidades comenzó a empujar lentamente el centro del suelo de la caldera hacia arriba. Este proceso, conocido como resurgimiento, creó una nueva cúpula que hoy forma la isla de Samosir, en el centro del lago. Al mismo tiempo, durante miles de años, el agua de lluvia fue llenando la vasta cuenca, dando origen al lago Toba, el lago de cráter más grande de nuestro planeta. ¿Podría un evento como la supererupción de Toba volver a ocurrir hoy? ¿Existen otros supervolcanes en la Tierra que representen una amenaza futura? Sí, la Tierra todavía alberga varios supervolcanes activos. El más famoso es probablemente la caldera de Yellowstone en los Estados Unidos. Otros incluyen los Campos Flegreos en Italia, cerca de Nápoles, y el lago Taupo en Nueva Zelanda. Los geólogos monitorean constantemente estos puntos calientes, vigilando cualquier señal que pueda indicar una futura erupción, como enjambres de terremotos, la deformación del suelo o cambios en las emisiones de gases. Aunque una supererupción en nuestra vida es un evento de probabilidad extremadamente baja, ocurren en escalas de tiempo de cientos de miles de años. La amenaza geológica permanece. Si ocurriera, las consecuencias serían, una vez más, globales. Reflexionando sobre el evento de Toba, ¿qué lección fundamental nos enseña sobre la historia de la humanidad? ¿Cuál era el estado de la tecnología lítica de los Homo sapiens antes de la erupción? Antes de la catástrofe de Toba, nuestros antepasados en África ya poseían un conjunto de herramientas de piedra muy sofisticado, conocido como la industria de la Edad de Piedra Media. Una de sus técnicas distintivas era el método Levallois. Esto implicaba preparar meticulosamente un núcleo de piedra, tallándolo de una manera específica
para poder extraer, con un solo golpe preciso, una lasca de un tamaño y forma predeterminados. Este proceso demuestra una gran capacidad de planificación, una comprensión profunda de la física de la fractura de la roca y una habilidad manual considerable. No se trataba de golpear piedras al azar. Era una forma de manufactura deliberada y estandarizada. En contraste, ¿cómo eran las herramientas de los neandertales en Europa en la misma época? ¿Eran las herramientas de los neandertales menos avanzadas que las de los Homo sapiens? No necesariamente inferiores, pero sí diferentes en su propósito. La industria musteriense de los neandertales se centraba en producir lascas robustas y herramientas como raspadores, que eran increíblemente versátiles. Estaban perfectamente adaptadas a su estilo de vida: cazar animales grandes a corta distancia y procesar sus gruesas pieles y carne. La prioridad era la durabilidad y la eficacia para tareas pesadas, como desollar un bisonte o raspar una piel de oso para convertirla en abrigo. Eran el juego de herramientas perfecto para los especialistas en la caza mayor de la Europa glacial, mientras que los sapiens parecían favorecer un enfoque más ligero y modular. ¿Cómo pudo la necesidad de adaptación post-TOBA haber acelerado la innovación tecnológica? ¿Estimuló la crisis de TOBA un salto tecnológico? La evidencia arqueológica de África en los milenios que siguieron a TOBA sugiere que sí. Vemos el surgimiento de nuevas industrias líticas como Howison's Port y Steel Bay. La innovación clave aquí fue la producción de microlitos, pequeñas y delicadas cuchillas de piedra. Estas no eran herramientas por sí mismas, sino componentes. Se insertaban en ranuras hechas en mangos de madera o hueso para crear herramientas compuestas, como flechas con punta de piedra o arpones dentados. Esta tecnología modular representó un salto cognitivo enorme. Permitió la creación de armas de caza más ligeras, de mayor alcance y más letales, algo crucial en un mundo donde las presas podían ser más escasas y desconfiadas. Además de la piedra y el hueso, ¿qué otro material crucial aprendieron a manipular los supervivientes? ¿Cómo fue esencial el dominio del fuego para sobrevivir al invierno volcánico? En un mundo que de repente se volvió mucho más frío y oscuro, el control del fuego pasó de ser una ventaja a una necesidad absoluta para la supervivencia. Una hoguera controlada en una cueva proporcionaba calor, vital contra las temperaturas heladas. Ofrecía luz durante la larga penumbra, permitiendo la actividad y la seguridad. El fuego también era una defensa formidable contra los depredadores, manteniendo a raya a los leones y hienas de las cavernas durante la noche. Y, crucialmente, permitía cocinar los alimentos. Cocinar la carne y los tubérculos no solo los hace más seguros, sino que también libera más nutrientes y los hace más fáciles de digerir. Una ventaja energética vital en tiempos de escasez. ¿Cómo tuvo que cambiar drásticamente la dieta de nuestros antepasados para adaptarse? ¿Qué se come cuando los grandes animales desaparecen? Con el colapso de las poblaciones de megafauna, los humanos tuvieron que ampliar drásticamente su menú. Se convirtieron en recolectores mucho más generalistas y flexibles. La evidencia proviene del análisis de isótopos en huesos y dientes fósiles, que revela los tipos de alimentos que consumían. También se han encontrado microfósiles de plantas en el sarro dental antiguo,
Los resultados muestran un claro cambio hacia el consumo de animales más pequeños y de reproducción rápida, como aves, roedores o tortugas. Al mismo tiempo, aumentó enormemente la dependencia de las plantas, especialmente de las partes subterráneas como los tubérculos y las raíces, que eran una fuente fiable de carbohidratos cuando la caza mayor fallaba. ¿Tuvo este cambio hacia los recursos costeros un impacto en el desarrollo del cerebro humano? ¿Nos hicieron más inteligentes los alimentos del mar? Existe una hipótesis interesante conocida como la teoría del cerebro costero. Sugiere que el acceso a los recursos marinos fue un factor clave en la evolución de la avanzada cognición humana. Los mariscos, el pescado y las algas son fuentes increíblemente ricas en ácidos grasos omega 3, como el DHA. Estos nutrientes son absolutamente cruciales para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Para las poblaciones humanas que buscaron refugio en las costas, durante crisis como la de Toba, el consumo regular de estos alimentos para el cerebro podría haber proporcionado el combustible bioquímico necesario para el desarrollo de cerebros más grandes y complejos, impulsando la innovación, la planificación y la capacidad de adaptación. ¿Cómo era la estructura social de los grupos de cazadores, recolectores que se enfrentaron a esta crisis? ¿Cómo se organizaban los grupos humanos para maximizar la supervivencia? La evidencia de las sociedades de cazadores-recolectores modernas y de los registros arqueológicos sugiere que vivían en pequeños grupos móviles, probablemente de entre 20 y 50 individuos. Estas sociedades eran en gran medida igualitarias. La cooperación no era una opción, era la base de su existencia. El reparto de alimentos, por ejemplo, era una norma social fundamental. Si un cazador tenía éxito y abatía un animal grande, la carne se compartía con todo el grupo. Esta red de seguridad social garantizaba que todos, incluso los que no tenían suerte un día, tuvieran algo que comer. En los tiempos de extrema escasez que siguieron a Toba, este sistema de reciprocidad habría sido más importante que nunca. ¿Cómo interactuaban estos pequeños grupos entre sí en un paisaje despoblado? La crisis de Toba obligó a los grupos humanos a aislarse o a conectarse. Aunque pueda parecer contradictorio, la crisis probablemente hizo que las conexiones entre grupos fueran aún más vitales. Los antropólogos describen su estructura social como de fisión-fusión. Los grupos se separaban, fisión, en unidades más pequeñas cuando los recursos eran escasos, para no agotar un área, pero periódicamente se reunían, fusión, en lugares y momentos de abundancia. Estos encuentros eran cruciales. Permitían el intercambio de información vital sobre el entorno. Eran la oportunidad de encontrar pareja fuera del propio grupo, manteniendo la diversidad genética, y permitían el intercambio de bienes, como rocas de alta calidad para fabricar herramientas. Estas redes eran su póliza de seguro a largo plazo. ¿Qué papel desempeñaron el pensamiento simbólico y el arte en la cohesión de estos grupos? ¿Por qué los humanos en crisis dedicarían tiempo y energía a crear arte? Porque el arte y los símbolos no eran un lujo, eran una tecnología social esencial. En yacimientos sudafricanos de esta época, como la cueva de Blombos, encontramos cuentas hechas con conchas marinas perforadas, probablemente para collares o pulseras. Vemos trozos de
ocre con grabados geométricos abstractos. Estos objetos no tenían una función práctica obvia, pero su función social era inmensa. Los adornos personales comunicaban la identidad. Soy parte de este grupo. Los símbolos compartidos reforzaban los lazos sociales y las creencias comunes. En un mundo estresante, estos elementos fortalecían la confianza y la cooperación, ingredientes vitales para la resiliencia colectiva. Hablando de creencias, ¿qué tipo de historias se contarían estos pueblos alrededor de sus hogueras? ¿Cómo pudieron nuestros antepasados interpretar el cielo oscurecido de Toba? Obviamente, no tenemos registros escritos, por lo que debemos inferir basándonos en la psicología humana. Un evento tan aterrador y global, el sol que desaparece durante años, el frío que se instala, las plantas y los animales que mueren, no se habría visto como un fenómeno geológico. Se habría interpretado a través de una lente mítica. Es muy probable que diera origen a poderosas historias sobre el fin de un mundo y el nacimiento de uno nuevo. Relatos de dioses enojados, de una oscuridad cósmica o de un invierno sin fin. Estas narrativas habrían cumplido una función crucial: dar sentido al caos, unir a la comunidad en un propósito común y transmitir a las generaciones futuras la memoria de la gran prueba que superaron. Examinemos más de cerca la geografía. ¿Cómo afectó el bajo nivel del mar a las rutas de migración? ¿Cómo rediseñó la era de hielo el mapa del mundo para los primeros humanos? Durante el apogeo de la glaciación, enormes cantidades de agua del planeta estaban atrapadas en los casquetes polares y los glaciares. Esto provocó que el nivel del mar descendiera hasta 120 metros por debajo del actual. Este cambio dramático expuso vastas extensiones de tierra que hoy están bajo el agua. El sudeste asiático, por ejemplo, no era un archipiélago de islas, sino un único continente continuo, llamado Sunda. Australia y Nueva Guinea estaban unidas en un supercontinente llamado Sahul, y Asia y América del Norte estaban conectadas por el puente terrestre de Beringia. Estas tierras expuestas crearon vastos corredores costeros que facilitaron la dispersión de animales y humanos. Toba estaba ubicado en Sunda. ¿Cómo afectó la erupción a este continente perdido? ¿Cuál fue el impacto de Toba en el ecosistema único de Sunda? El continente de Sunda, que incluía la actual Sumatra, Borneo y la península de Malasia, sufrió el impacto más directo y brutal de la erupción. La proximidad al epicentro significó que sus ricas selvas tropicales fueron devastadas, primero por los flujos piroclásticos y luego por la masiva caída de ceniza. Este ecosistema era muy diferente de las sabanas africanas o las estepes europeas. El colapso de la selva tropical habría sido catastrófico para las especies altamente especializadas que vivían allí, desde los orangutanes hasta nuestros parientes lejanos, los pequeños Homo floresiensis, los hobbits que habitaban la cercana isla de Flores. Para ellos, el mundo se acabó. ¿Pudo la crisis de Toba haber facilitado la llegada de los Homo sapiens a Australia? ¿Cómo llegaron los primeros humanos al continente de Sahul, la actual Australia? La datación de los primeros yacimientos arqueológicos en Australia, como Madjet Bebe, sugiere que los humanos llegaron allí hace unos 65.000 años, antes de Toba. Sin embargo, el viaje no fue fácil.
Incluso con los niveles del mar más bajos, siempre hubo un tramo de aguas profundas, conocido como la línea de Wallace, que separaba Sunda de Sahul. Para cruzarlo, los primeros australianos tuvieron que realizar deliberadamente varios viajes por mar, lo que demuestra notables habilidades marítimas. Es posible que las perturbaciones ecológicas causadas por Toba en Sunda, aunque ocurrieran después de la primera llegada, impulsaran a oleadas posteriores de poblaciones costeras a aventurarse en el mar en busca de nuevos recursos, reforzando la colonización de Sahul. Centrémonos de nuevo en África. ¿Afectó Toba a todo el continente por igual? ¿Fue uniforme el impacto climático de Toba en toda África? No. Y esta es una parte clave de la historia de la supervivencia. Los modelos climáticos y los registros geológicos, como los núcleos de sedimentos extraídos del fondo del lago Malawi, revelan un patrón complejo. Si bien la erupción provocó un enfriamiento global, sus efectos en las lluvias variaron regionalmente. Algunas áreas, como África Oriental, parecen haber sufrido sequías extremas y prolongadas. Sin embargo, otras regiones, especialmente en la costa sur y quizás en partes de África Occidental, pueden haber permanecido relativamente húmedas y estables. Esta variabilidad refuerza la idea de que ciertos lugares actuaron como refugios cruciales, donde los ecosistemas y las poblaciones humanas pudieron resistir lo peor de la crisis. ¿Qué tipo de megafauna encontraban nuestros antepasados africanos en su día a día? ¿Qué criaturas gigantes deambulaban por África hace 75.000 años? El África del Pleistoceno era un lugar rebosante de una megafauna aún más diversa y formidable que la actual. Imagina un paisaje poblado no solo por los ancestros de los elefantes y rinocerontes de hoy, sino también por criaturas ahora extintas. Estaba el Pelorobis, un búfalo gigante con cuernos que se extendían más de 3 metros, o el Cibbatherium, un pariente de la jirafa, pero de cuello corto y con grandes cuernos en la cabeza. Además, nuestros antepasados tenían que competir con un elenco de depredadores temibles, que incluía varias especies de felinos dientes de sable y hienas gigantes, capaces de triturar huesos de elefante. Sobrevivir aquí requería no solo ser un buen cazador, sino también un experto en no ser cazado. ¿Cómo impactó el evento de Toba a esta megafauna africana? ¿Sufrió la megafauna africana tanto como la de otras partes del mundo? La evidencia sugiere que la megafauna africana fue notablemente más resistente. A diferencia de otros continentes, África no experimentó una extinción masiva de grandes mamíferos al final del Pleistoceno. Una razón clave es la coevolución. Los animales africanos habían evolucionado junto a los humanos tecnológicamente avanzados durante cientos de miles de años, por lo que estaban mejor adaptados a la presión de la caza. Además, la existencia de los refugios climáticos que mencionamos antes no solo protegió a los humanos, sino también a las poblaciones de animales. Esto permitió que los ecosistemas africanos, aunque estresados, se recuperaran con menos pérdidas que los de Europa o Asia. Ya hemos mencionado el lenguaje, pero ¿qué tan complejo era realmente? ¿Podían nuestros antepasados de hace 75.000 años hablar como nosotros? Aunque el tejido blando del tracto vocal no se fosiliza, toda la evidencia indirecta apunta a que sí
La anatomía de huesos clave como helioides, esencial para el habla, era moderna tanto en los Homo sapiens como en los neandertales. Nuestra genética, incluido el gen FOXP2, asociado al lenguaje, ya estaba presente, pero la prueba más contundente es su comportamiento, la creación de arte simbólico, la planificación a largo plazo necesaria para fabricar herramientas complejas, la existencia de redes sociales extensas. Todo esto sería prácticamente imposible de lograr y transmitir entre generaciones sin un lenguaje sintáctico complejo, capaz de comunicar ideas abstractas sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál era la esperanza de vida de una persona en aquella época? ¿Cuánto tiempo vivía una persona en el mundo pre-Toba? La vida era, en general, corta y precaria. La esperanza de vida media al nacer era probablemente de unos 30 años. Sin embargo, esta cifra es engañosa, ya que se ve muy afectada por una tasa de mortalidad infantil y juvenil extremadamente alta. Las enfermedades, los accidentes, los ataques de depredadores y la escasez de alimentos eran amenazas constantes para los más jóvenes. Pero si un individuo lograba sobrevivir a los peligros de la infancia y la adolescencia, tenía una buena posibilidad de vivir hasta los 40, 50 o incluso más. Estos individuos mayores se convertían en ancianos muy valiosos para el grupo, actuando como repositorios vivos de conocimiento y experiencia. ¿Cuáles eran las mayores amenazas para la salud más allá del hambre y los depredadores? ¿Qué enfermedades y lesiones afligían a los humanos del Pleistoceno? El estudio de las enfermedades en restos antiguos, llamado paleopatología, nos pinta un cuadro de una vida de dificultades físicas. Los esqueletos revelan que las fracturas óseas, probablemente por accidentes de caza o caídas, eran muy comunes. Muchos de estos huesos muestran signos de haber sanado, aunque a menudo de forma imperfecta. La artritis degenerativa, causada por el desgaste del esfuerzo físico constante, era casi universal en los adultos. Y las infecciones dentales, a partir de dientes desgastados por una dieta dura o de caries, eran una fuente constante de dolor y podían derivar en infecciones sistémicas fatales en un mundo sin antibióticos. ¿Hay evidencia de que cuidaban de sus enfermos y heridos? ¿Existían la compasión y el altruismo hace 75,000 años? La respuesta, grabada en los huesos, es un rotundo sí. Existen varios fósiles, tanto de neandertales como de Homo sapiens, que nos cuentan historias conmovedoras. El ejemplo más famoso es el viejo de Shanidar, un neandertal cuyos restos muestran que sobrevivió durante años con múltiples lesiones graves, un brazo amputado, una ceguera probable en un ojo y una cojera severa. Era un individuo que claramente no podría haber sobrevivido por sí solo. El hecho de que viviera hasta una edad avanzada es una prueba contundente de que su grupo lo alimentó, lo protegió y lo cuidó. Esto demuestra la existencia de lazos sociales complejos, empatía y un cuidado altruista. Volvamos a la geología. ¿Cómo saben los científicos con tanta precisión que Toba entró en erupción hace 75,000 años? ¿Cómo datan los científicos un evento que ocurrió hace tanto tiempo? El método principal se llama datación por argón-argón. Las rocas volcánicas, como la ceniza, contienen un isótopo radiactivo, el potasio 40. Con el tiempo, este potasio decae a un ritmo constante y conocido
convirtiéndose en argón 40, al medir con precisión la proporción de potasio 40 y argón 40 en los cristales de la ceniza de Toba, los geólogos pueden calcular cuánto tiempo ha pasado desde que esa roca se solidificó durante la erupción. Esta fecha tan precisa se confirma luego al encontrar la misma capa de ceniza en los núcleos de hielo de los polos. Las capas anuales de hielo se pueden contar hacia atrás, como los anillos de un árbol, validando la fecha del evento. ¿Cuál fue la magnitud de la explosión en comparación con las armas modernas? ¿Fue la explosión de Toba más poderosa que una bomba atómica? La comparación resulta casi insuficiente para captar la escala. La energía liberada por las primeras bombas atómicas se mide en kilotones de TNT. Las armas termonucleares más grandes se miden en megatones. La supererupción de Toba liberó una energía que se estima en la escala de gigatones. Para ponerlo en perspectiva, fue miles de veces más poderosa que la detonación simultánea de todo el arsenal nuclear del mundo. No fue una explosión en la escala de la experiencia humana. Fue un evento geológico a escala planetaria, una fuerza de la naturaleza que supera con creces cualquier cosa que nuestra especie haya podido crear. ¿Se escuchó el sonido de la explosión en todo el mundo? ¿Cuán fuerte fue el rugido de la supererupción de Toba? No podemos saberlo con certeza, pero podemos usar como referencia la erupción del Krakatoa en 1883, un evento mucho menor. El estruendo del Krakatoa fue el sonido más fuerte registrado en la historia moderna, escuchado a casi 5.000 kilómetros de distancia. Las ondas de choque atmosféricas que generó dieron la vuelta al mundo varias veces. Toba fue cientos de veces más grande. Su explosión habría producido el sonido más ensordecedor ocurrido en la Tierra en millones de años. Probablemente fue audible a miles de kilómetros como un trueno continuo. Y las ondas de presión atmosférica que generó habrían sido detectables en todo el planeta. Una perturbación que recorrió el globo causó la erupción tsunamis, desató la erupción de Toba olas gigantes en el Océano Índico. Es casi una certeza que sí, y probablemente a una escala aterradora. La erupción pudo haber generado tsunamis a través de varios mecanismos. Primero, el colapso del terreno para formar la caldera. Al ser una isla, habría desplazado un volumen de agua inmenso. Segundo, y quizás más importante, los masivos flujos piroclásticos. Al precipitarse en el océano a cientos de kilómetros por hora, habrían causado explosiones de vapor y desplazado aún más agua, como si una montaña entera cayera al mar. Estos megatsunamis habrían irradiado a través del Océano Índico, devastando las costas de la India, África Oriental, el sudeste asiático y más allá. ¿Qué aspecto tenía el cielo durante el invierno volcánico? ¿Cómo era mirar al cielo durante el día después de la erupción de Toba? El familiar cielo azul habría desaparecido. En su lugar, el mundo estaría sumido en una penumbra perpetua. La luz del sol, bloqueada por el velo de aerosoles, sería débil y difusa, similar a la de un día muy nublado y oscuro, pero duraría años. El disco del sol, si es que era visible, parecería pálido y fantasmal. Sin embargo, los amaneceres y atardeceres habrían sido extrañamente espectaculares. Las partículas en la estratosfera habrían dispersado la luz, creando crepúsculos de un rojo y naranja intensos y prolongados.
un recordatorio hermoso y terrible de la catástrofe que flotaba sobre sus cabezas. ¿Qué pasó con el ciclo del agua y los patrones de lluvia? ¿Alteró la catástrofe de Toba, las lluvias y los monzones? El enfriamiento global tuvo un impacto dramático en el ciclo hidrológico del planeta. Con los océanos más fríos, la tasa de evaporación disminuyó significativamente. Menos evaporación significa menos humedad en la atmósfera y por lo tanto menos lluvia en general. Esto tuvo consecuencias devastadoras para los sistemas climáticos que dependen de las diferencias de temperatura entre el océano y la Tierra, como los monzones de Asia y África. Estos sistemas monzónicos probablemente fallaron o se debilitaron durante años, sumergiendo regiones enteras en una sequía severa y prolongada, creando una cruel paradoja, un mundo que se congelaba y se secaba al mismo tiempo. ¿Cuál fue el impacto a largo plazo sobre los casquetes de hielo de la era glacial? ¿Intensificó el invierno volcánico la era de hielo? Sí, la evidencia sugiere que Toba le dio un empujón al ciclo glacial. El enfriamiento repentino y global tuvo un efecto de retroalimentación positiva. En las latitudes altas, las nevadas del verano ya no se derretían, acumulándose año tras año y permitiendo que los casquetes de hielo y los glaciares existentes se expandieran. A medida que el hielo crecía, su superficie blanca y brillante reflejaba aún más luz solar de vuelta al espacio. Esto se conoce como el efecto albedo. Más hielo significa más reflexión, lo que causa más enfriamiento, lo que a su vez crea más hielo. Toba ayudó a empujar el clima de la Tierra a una de las fases más frías y severas del último período glacial. ¿Cuánto tiempo tardó la Tierra en volver a su clima normal de la era glacial? ¿Cuánto duró la resaca climática de Toba? La recuperación del planeta fue un proceso que ocurrió a diferentes velocidades. Los efectos atmosféricos más agudos, como la oscuridad y el frío más intenso, probablemente duraron alrededor de una década, el tiempo que tardaron los aerosoles en disiparse. Sin embargo, los océanos, que tienen una capacidad térmica inmensa, tardaron mucho más en calentarse de nuevo. Este proceso probablemente llevó siglos y los efectos sobre los casquetes de hielo que habían crecido como resultado del enfriamiento se sintieron durante milenios. El legado climático de Toba no fue un evento breve, sino una perturbación que moldeó el clima global mucho después de que la última partícula de ceniza cayera del cielo. Consideremos la perspectiva de los animales. ¿Cómo percibieron el inicio del desastre? ¿Sintieron los animales la catástrofe que se avecinaba? Es muy probable que sí. Una supererupción de esta magnitud no ocurre sin previo aviso. Habría sido precedida por intensos enjambres de terremotos y temblores de tierra. Muchos animales son extremadamente sensibles a estas vibraciones, así como a cambios sutiles en la presión atmosférica, el campo magnético o la composición química del aire y el agua. En los días y horas previas a la explosión principal, es casi seguro que los animales de la región habrían mostrado un comportamiento anómalo, pánico, agitación y un instinto de huida. Para cualquier cazador-recolector experimentado, el comportamiento extraño y aterrorizado de los animales habría sido una señal ominosa de que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Cómo afectó la oscuridad repentina a los animales
con ciclos diurnos y nocturnos. ¿Qué sucede con el comportamiento animal cuando el día se convierte en noche? La oscuridad prolongada que siguió a Toba habría sumido al mundo animal en un caos biológico. Los ritmos circadianos, el reloj interno que gobierna los ciclos de sueño, alimentación y actividad de casi todos los seres vivos, se habrían desregulado por completo. Los animales diurnos, que dependen de la vista para encontrar comida y evitar a los depredadores, se habrían vuelto increíblemente vulnerables y desorientados. Por el contrario, las criaturas nocturnas o aquellas adaptadas a entornos de poca luz, como los animales que viven en cuevas o bajo tierra, podrían haber obtenido una ventaja temporal y siniestra en la nueva y oscura lucha por la supervivencia. Es la teoría del cuello de botella poblacional la única explicación para nuestra baja diversidad genética? ¿Existen otras teorías para explicar por qué los humanos somos tan genéticamente similares? Sí, existe una alternativa importante que no requiere un único evento de casi extinción. Es el modelo de cuellos de botella en serie. Esta teoría propone que nuestra baja diversidad genética es el resultado de nuestra propia historia de migración. A medida que pequeños grupos de Homo sapiens salieron de África y colonizaron el resto del mundo, cada nuevo grupo que se aventuraba en un nuevo continente llevaba consigo solo una pequeña muestra de la diversidad genética de la población original. Este efecto fundador, repetido una y otra vez, a medida que nos expandíamos, habría reducido gradualmente la diversidad genética global, sin necesidad de una catástrofe única. ¿Cómo complica la historia el descubrimiento de la hibridación con neandertales y denisovanos? Si estábamos al borde de la extinción, ¿cómo encontramos y nos cruzamos con otros humanos? El descubrimiento de que nuestros antepasados Homo sapiens se cruzaron con neandertales y denisovanos añade una fascinante capa de complejidad. Si la población de sapiens se hubiera reducido a solo unos pocos miles de individuos aislados en un refugio en África, las oportunidades de encontrarse e interactuar con grupos de neandertales en Eurasia habrían sido extremadamente raras. El hecho de que este cruce ocurriera, y probablemente en múltiples ocasiones, sugiere que la población de Homo sapiens, aunque quizás reducida, todavía estaba lo suficientemente extendida y era lo suficientemente móvil como para entrar en contacto con estos otros grupos. Esto argumenta en contra del escenario más extremo de un cuello de botella casi fatal. ¿Qué nos ha legado la herencia genética de los neandertales y los denisovanos? ¿Heredamos alguna ventaja de supervivencia de nuestros parientes extintos? Sí, y fueron cruciales para nuestro éxito. El mestizaje con estas poblaciones, que ya llevaban cientos de miles de años adaptadas a los entornos fuera de África, proporcionó a nuestros antepasados un atajo genético. De los neandertales, por ejemplo, heredamos genes relacionados con el sistema inmunológico que nos ayudaron a combatir patógenos locales para los que no teníamos defensas. De los denisovanos, las poblaciones tibetanas modernas heredaron una variante del gen EPAS1 que les permite prosperar en las grandes altitudes del Himalaya. Estas herencias genéticas no son reliquias, sino herramientas que fueron y siguen siendo vitales para nuestra adaptación a nuevos entornos. ¿Pudo la presión de Toba
paradójicamente, haber fomentado la cooperación entre diferentes especies humanas. La crisis compartida unió o dividió a las diferentes especies humanas. Este es un terreno de especulación fascinante, ya que la evidencia es escasa. En tiempos de crisis extrema, los grupos pueden reaccionar de dos maneras. Pueden volverse más territoriales y violentos, compitiendo ferozmente por los recursos menguantes. O la necesidad puede forzar alianzas improbables, llevando a la cooperación. Es posible que el paisaje devastado por Toba obligara a diferentes grupos humanos, sapiens, neandertales, denisovanos, a utilizar los mismos y escasos refugios, como valles protegidos o fuentes de agua. Esto habría provocado interacciones que podrían haber variado desde el conflicto directo hasta la coexistencia cautelosa, el intercambio y, como sabemos, incluso el mestizaje. ¿Cómo logran los arqueólogos distinguir entre las herramientas de los Homo sapiens y las de los neandertales? ¿Lleva una herramienta de piedra la firma de su creador? En cierto modo, sí. Aunque existe cierta superposición, los arqueólogos pueden identificar tendencias distintas en los estilos de fabricación. Las industrias líticas asociadas a los primeros Homo sapiens, como la auriñaciense en Europa, muestran una clara preferencia por la producción de hojas largas y delgadas. Estas hojas se modificaban luego para crear una amplia variedad de herramientas especializadas. En cambio, las industrias musterienses de los neandertales se centran más en la producción de lascas anchas y versátiles, a menudo retocadas para convertirlas en raspadores o puntas robustas. Es como distinguir entre los estilos de diferentes escuelas de artesanía. Cada una tiene sus técnicas y productos preferidos. Imaginemos la vida de un niño en este mundo. ¿Cómo sería su infancia? ¿Cómo aprendía un niño a sobrevivir en el Pleistoceno? La infancia era, en esencia, un largo y continuo aprendizaje. El aprendizaje no se daba en un aula, sino a través de la observación y la imitación constantes. Desde una edad muy temprana, los niños observarían a sus mayores, aprendiendo a identificar qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo interpretar las huellas de los animales y las técnicas básicas para tallar una piedra. El juego no era solo una diversión, sino una simulación crucial de las actividades adultas, como la caza o la construcción de refugios. La supervivencia dependía de absorber el vasto cuerpo de conocimiento cultural del grupo, transmitido oralmente a través de historias, canciones e instrucciones directas. ¿Cuál era el papel de los ancianos en el grupo? ¿Por qué eran cruciales los ancianos para la supervivencia del grupo, incluso si ya no podían cazar? Los ancianos eran las bibliotecas vivientes de la comunidad. Su valor no residía en su fuerza física, sino en su conocimiento acumulado. Poseían décadas de experiencia sobre eventos raros pero críticos, sequías prolongadas, inviernos inusualmente duros o donde encontrar agua cuando las fuentes habituales se secaban. Este conocimiento era vital en el mundo incierto post-Toba. Además, según la hipótesis de la abuela, al ayudar en el cuidado de los niños, liberaban a los padres más jóvenes para que pudieran dedicarse a la caza y la recolección, aumentando así la cantidad de recursos para todo el grupo. Su sabiduría era un recurso invaluable. ¿Cómo pudo haberse conservado la memoria de un evento como Toba?
¿Podría una catástrofe como Toba convertirse en un mito perdurable? Es una idea muy plausible, aunque 75.000 años es un lapso de tiempo inmenso para la tradición oral. La magnitud del evento podría haber dejado una marca indeleble en la psique de los supervivientes. La memoria de un tiempo de oscuridad o un invierno sin fin podría haberse transformado en un mito fundacional, transmitido de generación en generación. Al igual que muchos mitos de diluvios en todo el mundo podrían estar vagamente relacionados con la subida del nivel del mar al final de la era de hielo. La historia de Toba podría haberse convertido en una advertencia sobre la fragilidad del mundo y la resiliencia de su pueblo, incluso si los detalles geológicos se perdían en el tiempo. Si miramos el ADN de Toba, la propia ceniza, ¿qué nos dice sobre el evento? ¿Puede la propia ceniza de Toba contener pistas sobre la erupción? Absolutamente. Cada erupción volcánica tiene una huella dactilar geoquímica única. Al analizar la composición de la tefra de Toba, los geólogos pueden reconstruir las condiciones dentro de la cámara de magma justo antes de la explosión. La alta concentración de sílice, por ejemplo, explica por qué el magma era tan viscoso y propenso a una erupción explosiva. Dentro de la ceniza hay pequeños cristales que se formaron en las profundidades. Estos cristales actúan como diminutas cápsulas del tiempo y su análisis puede revelar la temperatura y la presión a la que se formaron, dándonos una instantánea del corazón del supervolcán. ¿Influyó el evento de Toba en la evolución de otras especies además de los humanos? ¿Creó la crisis de Toba cuellos de botella genéticos en otras especies? Sí, y esto refuerza la idea de la magnitud del desastre ecológico. Estudios genéticos realizados en especies que vivían en el sudeste asiático, la región más afectada, muestran claras evidencias de una drástica reducción de sus poblaciones hace aproximadamente 75.000 años. El orangután de Borneo, por ejemplo, experimentó un cuello de botella genético en esta época. También se han encontrado patrones similares en los tigres. Esto corrobora la idea de que Toba fue una catástrofe regional masiva que devastó las selvas tropicales y empujó a muchas poblaciones de animales, no solo a los humanos, al borde de la extinción. ¿Cómo exploran los científicos modernos los secretos del lago Toba en la actualidad? ¿Qué investigación se está llevando a cabo hoy en el lugar de la supererupción? Los científicos están investigando activamente Toba para comprender su pasado y predecir su futuro. Un método clave es la perforación del fondo del lago. Al extraer largos núcleos de sedimento, obtienen un registro continuo y detallado del clima y la actividad volcánica de la región desde la gran erupción. Además, una red de sismómetros y estaciones de GPS monitorea constantemente la caldera. Buscan cualquier señal de actividad, como pequeños terremotos o una deformación del suelo, que podría indicar que la cámara de magma debajo del lago se está recargando lentamente. Estas investigaciones son cruciales para entender tanto las catástrofes del pasado como los riesgos del futuro. ¿Está la teoría de la catástrofe de Toba ganando o perdiendo fuerza en la comunidad científica? ¿Cuál es el consenso científico actual sobre la catástrofe de Toba? El consenso se ha ido desplazando hacia un modelo más moderado. La mayoría de los científicos
ya no apoya la versión más extrema de la teoría, la de un cuello de botella que casi aniquila a la humanidad. Sin embargo, todos coinciden en que Toba causó un invierno volcánico severo y una crisis ecológica global. La creciente evidencia arqueológica de continuidad humana en la India y África, junto con interpretaciones alternativas de los datos genéticos, sugiere algo diferente. Las poblaciones humanas, sin duda, sufrieron, se fragmentaron y su número se redujo. Pero la especie en su conjunto demostró ser lo suficientemente resistente como para superar la prueba. Fue una prueba de fuego, no un apocalipsis. ¿Qué nuevas tecnologías nos están ayudando a reescribir esta parte de nuestra historia? ¿Qué herramientas de vanguardia están revelando nuevos secretos sobre los supervivientes de Toba? La paleoantropología está viviendo una revolución tecnológica. Por ejemplo, ahora podemos extraer y analizar ADN antiguo no solo de huesos, sino directamente de los sedimentos del suelo de una cueva, revelando quién vivió allí sin necesidad de fósiles. La paleoproteómica, el análisis de proteínas antiguas, puede identificar la especie de un fragmento de hueso irreconocible. La tecnología LIDAR, un mapeo con láser desde el aire, puede descubrir yacimientos arqueológicos ocultos bajo la densa vegetación. Y el análisis de isótopos en los dientes puede decirnos dónde creció un individuo y qué comía. Estas herramientas nos están dando una imagen de la vida en el Pleistoceno con una resolución que antes era impensable. Revisitemos la idea de los refugios. ¿Podrían existir refugios tecnológicos? Además de los refugios geográficos, ¿crearon los humanos sus propios refugios? Sí, y esta fue una de sus mayores ventajas. La cultura y la tecnología permitieron a los humanos crear sus propios microclimas para sobrevivir. El uso controlado y constante del fuego dentro de una cueva la convertía en un santuario cálido, iluminado y seguro en medio de un mundo helado y oscuro. Más allá de eso, la invención de la ropa a medida fue un avance revolucionario. El hallazgo de finas agujas de hueso en yacimientos de esta época implica que podían coser pieles de animales para crear ropa ajustada y multicapa. Esto les permitía llevar consigo un entorno protector, una burbuja de calor personal, esencial para moverse y cazar en el frío. ¿Cómo pudo el evento de Toba haber impactado la distribución geográfica de los humanos? ¿Empujó Toba a los humanos hacia nuevas tierras? El colapso ecológico que siguió a la erupción habría hecho que vastas regiones del planeta fueran temporalmente inhabitables. Esto probablemente tuvo un doble efecto en la distribución humana. Por un lado, forzó a las poblaciones a contraerse, concentrándose en los refugios climáticos que hemos mencionado, como las costas sudafricanas. Por otro lado, también pudo haber actuado como un catalizador para la exploración. Los grupos que vivían en la periferia de las zonas más devastadas podrían haberse visto obligados a aventurarse en territorios completamente desconocidos, en una búsqueda desesperada por encontrar nuevos ecosistemas que aún funcionaran y pudieran sustentarles. ¿Cuál fue el efecto psicológico de vivir bajo un cielo sombrío durante años? ¿Cuál fue el impacto en la salud mental de los supervivientes? No podemos saberlo, pero podemos imaginar el inmenso coste psicológico de vivir en un mundo oscuro, frío y hambriento.
El estrés y la ansiedad por la supervivencia diaria habrían sido constantes. La pérdida prolongada de la luz solar podría haber inducido una forma de trastorno afectivo estacional a escala global. En este contexto, los elementos culturales que hemos discutido, el arte, los rituales, las historias compartidas y los fuertes lazos sociales no eran meros pasatiempos, eran mecanismos de afrontamiento esenciales, eran las herramientas que utilizaban para mantener la cohesión del grupo, la esperanza y la salud mental en un mundo que parecía haber llegado a su fin. ¿Cómo se recuperó la flora? ¿Fueron las plantas que regresaron las mismas que antes? ¿Se vio alterada permanentemente la vegetación del mundo por Toba? En muchas regiones, la recuperación no significó un retorno al estado anterior. El evento actuó como un reinicio ecológico. La destrucción de los bosques existentes y el depósito de una nueva capa de ceniza volcánica, muy fértil, crearon una oportunidad para que se establecieran nuevas comunidades de plantas. Como hemos visto, las hierbas y otras plantas adaptadas a los entornos abiertos y a los cambios estacionales drásticos prosperaron. Este cambio de un mundo predominantemente boscoso a uno de praderas y sabanas alteró permanentemente el paisaje y los ecosistemas durante los milenios siguientes, influyendo en la evolución de los animales y en las estrategias de los cazadores humanos. ¿Pudo este cambio en la flora haber influido en la evolución del fuego como herramienta humana? ¿Aprendieron los humanos a utilizar el fuego para gestionar el nuevo paisaje? Es una posibilidad muy interesante. El nuevo mundo de praderas era un paisaje propenso al fuego. Observando a las sociedades de cazadores-recolectores más recientes, sabemos que a menudo utilizan el fuego de forma activa para gestionar su entorno. Es posible que los humanos post-Toba aprendieran a hacer lo mismo. Podrían haber utilizado quemas controladas para limpiar la vegetación vieja y estimular el crecimiento de nuevos brotes de hierba. Esto, a su vez, habría atraído a los grandes herbívoros a áreas específicas y predecibles, convirtiendo el fuego en una poderosa herramienta para moldear el paisaje y facilitar la caza. ¿Qué nos enseña el estudio de Toba sobre los cisnes negros en la historia? ¿Cómo moldean la historia de la vida los eventos raros y de alto impacto como Toba? Toba es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como un evento de cisne negro, un suceso impredecible con consecuencias masivas. Nos recuerda que la historia de la vida no siempre es un proceso lento y gradual. A menudo está marcada por catástrofes repentinas que reescriben por completo las reglas del juego, como el impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios. La supervivencia en estos eventos no depende solo de lo bien adaptado que estés al entorno normal. Depende, sobre todo, de tu capacidad de adaptación cuando el mundo, de repente, se pone patas arriba. ¿Cuál es la diferencia entre una supererupción y una erupción volcánica normal? ¿Qué convierte a un volcán en un supervolcán? La diferencia fundamental es la escala, y se mide con el índice de explosividad volcánica, o VEI. Esta escala es logarítmica, lo que significa que cada número es 10 veces más potente que el anterior. Una erupción grande y destructiva en la historia reciente, como la del Monte Santa Elena en 1980, fue un VEI 5. Toba
Fue un BI-8, la máxima categoría. Esto significa que fue, como mínimo, 1000 veces más grande que la del Santa Elena. Para ser clasificada como supererupción, un volcán debe ser capaz de expulsar más de 1000 kilómetros cúbicos de material, un volumen suficiente para cubrir un continente entero con una fina capa de ceniza. ¿Estaría la humanidad moderna preparada para un nuevo evento, Toba? ¿Cómo afrontaría nuestra civilización globalizada un invierno volcánico? A pesar de toda nuestra tecnología avanzada, nuestra civilización interconectada es, en muchos aspectos, extremadamente frágil. Un nuevo evento, Toba, tendría consecuencias apocalípticas. Causaría un colapso agrícola a escala global, lo que llevaría a una hambruna masiva en cuestión de meses. Las cadenas de suministro de las que dependemos se romperían. El transporte aéreo se detendría por completo. La falta de luz solar afectaría gravemente a la generación de energía solar. El impacto sobre nuestra sociedad de 8.000 millones de personas, tan dependiente de sistemas complejos y estables, sería sin duda la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. Al sobrevivir a Toba, ¿qué característica fundamental de la humanidad se reveló? ¿Cuál es la mayor superpotencia de nuestra especie? Si la historia de Toba nos enseña algo, es que la mayor fortaleza de la humanidad no es física, sino cognitiva y cultural. Nuestra superpotencia es la flexibilidad conductual, mientras que la mayoría de los animales dependen de la lenta evolución biológica para adaptarse a los cambios. Los humanos utilizan la cultura, la tecnología, la cooperación y la rápida transmisión de conocimientos para adaptarse casi instantáneamente a cualquier desafío. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos los generalistas y adaptadores definitivos que este planeta ha producido. Podemos vivir en el Ártico o en el desierto y pudimos sobrevivir a un invierno volcánico. ¿Cómo podría la memoria genética de la crisis haber moldeado quiénes somos hoy? ¿Está el trauma de Toba, de alguna manera, escrito en nosotros? Esta es una pregunta fascinante y especulativa. Es posible que la intensa presión selectiva del mundo post-Toba favoreciera ciertos rasgos de comportamiento. Los grupos que sobrevivieron podrían haber sido aquellos con una predisposición genética más fuerte hacia la cooperación, la planificación a largo plazo, la innovación y quizás una saludable aversión al riesgo. A lo largo de muchas generaciones, estos rasgos se habrían extendido entre la población superviviente, moldeando la psicología fundamental de nuestra especie. La prueba de Toba pudo habernos hecho, a un nivel muy profundo, más ingeniosos, más sociales y más resilientes. ¿Qué preguntas sobre Toba aún no ha podido responder la ciencia? ¿Cuáles son los mayores misterios que aún rodean a la supererupción? A pesar de todo lo que hemos aprendido, todavía hay grandes debates. Los científicos discuten la magnitud exacta de la caída de la temperatura global. ¿Fueron 3 grados o fueron 15? El impacto detallado en regiones como las Américas, donde la evidencia arqueológica de esa época es escasa, es casi completamente desconocido. Y quizás el mayor misterio de todos es el papel preciso que jugó Toba en el destino final de nuestros primos, los neandertales. ¿Fue un factor importante en su declive o simplemente un desafío más en su larga historia de supervivencia?
Estas preguntas continúan impulsando la investigación. Consideremos el legado positivo. ¿Cómo puede una capa de ceniza volcánica beneficiar a la vida a largo plazo? ¿Trajo la destrucción de Toba alguna semilla de renovación? Paradójicamente, sí. A largo plazo, una vez superada la crisis inicial, la catástrofe tuvo un efecto fertilizante. La inmensa cantidad de ceniza volcánica que cubrió el paisaje se descompuso lentamente, liberando una gran cantidad de minerales y nutrientes en el suelo, creando una tierra increíblemente fértil. La destrucción de los antiguos bosques también abrió el dosel, permitiendo que nuevos ecosistemas y hábitats prosperaran. Así, después de la muerte y la oscuridad, Toba, sin quererlo, sembró las semillas de un mundo renovado y, en muchas áreas, más productivo, que las poblaciones humanas y animales en recuperación pudieron finalmente explorar y aprovechar. ¿Cómo se conecta la historia de Toba con nuestra situación climática actual? ¿Qué lecciones ofrece la crisis de Toba para nuestra era de cambio climático? Toba sirve como un poderoso estudio de caso natural sobre el cambio climático abrupto. Nos demuestra con qué rapidez y dramatismo puede cambiar el sistema climático de la Tierra cuando la composición de la atmósfera se altera, ya sea por aerosoles de sulfato de un volcán o por gases de efecto invernadero de la actividad humana. La historia de los supervivientes es también una advertencia. Nos recuerda que, ante una crisis climática global, la competencia feroz por los recursos menguantes es una receta para el desastre. La innovación, la adaptación y, sobre todo, la cooperación a gran escala son las únicas vías para asegurar la supervivencia. Volvamos a esos humanos en Pinnacle Point. ¿Qué vieron en el horizonte? ¿Cómo vivieron las consecuencias de Toba los supervivientes en la costa de Sudáfrica? Incluso en su relativo refugio costero, no habrían sido ajenos a la catástrofe. Habrían visto el cielo oscurecerse durante el día y los extraños atardeceres rojos. Habrían sentido el aire volverse más frío y cortante. El océano, su principal fuente de vida, podría haberse vuelto impredecible, con corrientes cambiantes, la llegada de tsunamis y una posible disminución de la disponibilidad de mariscos. Aunque los efectos más graves fueron amortiguados por el mar, sin duda notaron el estrés en el mundo que los rodeaba. Su inteligencia y su capacidad para explotar una amplia gama de recursos habrían sido puestas a prueba al máximo. ¿Cuál era el estado del mundo 1000 años después de la erupción? 1000 años después, ¿cuáles eran las cicatrices y los legados de Toba? Un milenio después del evento, el mundo todavía vivía bajo la sombra climática de Toba. El planeta estaba inmerso en una fase más profunda y fría de la era de hielo. Los bosques no habían recuperado su antigua gloria y los paisajes abiertos de praderas dominaban muchas regiones. Pero la humanidad se había reagrupado. Los descendientes de los supervivientes, forjados en la crisis, estaban ahora armados con nuevas tecnologías, como las herramientas compuestas y redes sociales más fuertes. Tenían un conocimiento profundo de cómo sobrevivir en un mundo más duro. En esencia, estaban mejor preparados que nunca para el siguiente gran capítulo de su historia, la colonización de todo el planeta. La historia de los supervivientes de Toba es en última instancia una historia de desesperación o de esperanza.
¿Cuál es el mensaje final de nuestra supervivencia a Toba? En última instancia, es una historia de esperanza, una esperanza ganada con esfuerzo y resiliencia. Demuestra la extraordinaria tenacidad no solo de la vida en general, sino de la humanidad en particular. Nuestros antepasados se enfrentaron a un evento que alteró el planeta, un invierno que duró años, un mundo sumido en la oscuridad, y sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron. Salieron de la crisis siendo más inteligentes, más cooperativos y más adaptables que antes. La catástrofe no nos rompió, nos hizo más fuertes y en cierto modo nos preparó para el futuro. Al mirar nuestro pasado profundo, ¿qué reflejo de nosotros mismos encontramos? ¿Qué nos dice la saga de Toba sobre quiénes somos? La historia de los supervivientes de Toba es, en muchos sentidos, nuestra historia de origen más profunda. Nos muestra que somos los descendientes de los innovadores, de los cooperadores, de los exploradores y de los increíblemente resistentes. Somos los hijos de una catástrofe climática, forjados en el frío y la oscuridad. Comprender su lucha, su ingenio y su tenacidad es comprender el núcleo de lo que significa ser humano. Nos recuerda la profunda capacidad que reside dentro de nosotros para enfrentar los desafíos más abrumadores que el futuro pueda depararnos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado profundo. La historia de Toba nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la chispa de la ingenuidad y la cooperación humanas puede prevalecer. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.